Bien, entonces el rango es el voltaje máximo menos el voltaje mínimo. Si el voltaje máximo es 5 voltios y el voltaje mínimo es 0 voltios, entonces el rango será 5 voltios. Si el voltaje máximo es 5 voltios y el voltaje mínimo es 3 voltios, el rango será 2 voltios. Hay otros dos conceptos que los vamos a utilizar también a menudo. Uno se llama precisión y esta viene dado por la cantidad de bits con los cuales vamos a hacer la representación de nuestra información. Entonces, la precisión se mide con el número de bits. Por ejemplo, en este caso tendríamos una precisión de 3 bits. En algunas hojas de datos van a encontrar esto no como precisión, sino como resolución. Pero nosotros lo vamos a llamar acá precisión porque a la resolución le vamos a dar otra definición. Para nosotros la resolución será el rango dividido 2 a la n, donde este n es justamente este número de bits. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un rango de 5 voltios, imaginémonos que el voltaje mínimo es 0, el voltaje máximo es 5, y tengo una precisión de 8 bits, entonces la resolución será 5 voltios dividido 2 a la 8, esto nos daría 0,019 voltios. ¿Qué es lo que nos dice esta medida de resolución? ¿Cuál es la variación más pequeña de voltaje que puede detectar mi ADC? ¿Listo? Entonces, lo mínimo que él va a poder detectar es una variación de 0,019 voltios. Variaciones inferiores a estas no las va a detectar. Bien, si tengo por ejemplo una precisión, vamos a sacar una precisión de 10 bits, entonces obtendríamos una resolución de 5 voltios dividido 2 a la 10 y esto nos daría 4,8 milivoltios. Esto de acá pues es equivalente a 19 milivoltios. Entonces nos damos cuenta que a medida que aumentamos la cantidad de bits, la resolución se va haciendo cada vez más pequeña, indicando que podemos detectar variaciones de voltaje cada vez más pequeñas. ¿Listo?